Entonces cuéntanos un poco de por qué elegiste a Japón como la base narrativa de tu novela. ¿Por qué Japón? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no Andalucía? En realidad es una novela que viaja y que asocia países que en teoría son lejanos, ¿no? Me interesaba como la creación de fronteras simbólicas entre lugares que no son lindantes, ¿no? Como fabricar vecindades entre culturas y países ajenos. Empieza en Japón, después pasa a Francia, a Estados Unidos, a Argentina y España en ese orden. La razón es que el personaje del señor Watanabe tiene que viajar por razones de trabajo y va teniendo como problemas de traducción o de adaptación a distintas culturas y se producen entonces malentendidos divertidos a la hora de trabajar y también de amar en esos lugares. La primera idea surgió de una especie de metáfora accidental. La realidad está llena de metáforas disponibles que una veces captura y otras veces no. Y en este caso fue que cuando ocurrió este terremoto terrible en Japón el 11 de marzo de 2011, en el noreste de Japón, que fue el que generó el tsunami y eventualmente el accidente nuclear de Fukushima, ese terremoto fue tan fuerte que batió el récord de hecho de Japón, que es un país sísmico, que tiene muchos terremotos. Este fue el más fuerte de la historia, y leí que eso hizo que el eje del planeta entero se desviara más de 10 centímetros. Y me pareció eso, una metáfora conmovedora, que algo que sucede lejos, que tiene un epicentro remoto, de pronto desvía, tuerce, estremece al mundo entero. Y eso me hizo pensar en la cita del poeta polaco Milosz, que inicia la novela, que dice que si algo existe en un lugar, existirá en todos. Esta especie de onda expansiva que tiene la especie humana, ya se trate de economía, de guerra, de comunicación, de emociones, digamos que somos bichos virales y todo lo que importa para bien o para mal termina expandiéndose como una onda. Entonces la idea inicial surgió de ahí, empezar a narrar una historia japonesa de las antípodas, de las que en el fondo creemos que no nos afectan, hasta que eso empieza a avanzar hasta que llega a nuestro propio país. Claro, y dentro de esa metáfora, sí, tú introduces dos temas históricos muy importantes: la Segunda Guerra Mundial y sus efectos en la sociedad japonesa, o al menos en la concepción del señor Watanabe del perdón, de la memoria, de la reconciliación, y lo aterrizas a lo que significó Fukushima y a lo que hizo la sociedad japonesa después de Fukushima. Tenía que ver con comparar cómo cada país, y concretamente los 5 en los que sucede la novela, Japón, Estados Unidos, Francia, Argentina y España principalmente, son o consisten en un combate entre el olvido y la memoria, entre aceptar las propias cicatrices y borrarlas. Todos esos países tienen una especie de memoria conflictiva con su pasado, ¿no? Francia, en la época en que el personaje aterriza en París, es la época de la Nouvelle Vague, es una Francia apasionante, que está en plena revolución sexual, que está haciendo las mejores películas de su historia, que está, digamos, como eufóricamente saliendo de la posguerra, pero que al mismo tiempo está haciendo mierda a Argelia, está siendo el país que más experimentos atómicos hace de Occidente junto con Estados Unidos, y que no quiere estudiar la colaboración que el Estado francés tuvo con los nazis durante los últimos años de la Segunda Guerra. Es decir, que es un país que avanza hacia un futuro brillante metiendo por debajo de la alfombra todas estas cuestiones, ¿no? Después su empresa manda a Watanabe nada menos que Estados Unidos, que es el país que lo había bombardeado a él, y él se ve la necesidad de aprender a querer un país que era el enemigo, y aterriza en la Nueva York fascinante de los años 70, es la Nueva York que todos tenemos, supongo, como mítica en el cine y la literatura, la Nueva York del punk, de las panteras negras, de la segunda ola del feminismo, de la contracultura, pero es también la Nueva York del Watergate, del final de Vietnam. Las tropas estadounidenses se retiran de Vietnam, decretan la paz, dejan destrozado el país, el sur y el norte de Vietnam quedan enemistados para siempre, el país queda en las condiciones lamentables y Estados Unidos no quiere mirar atrás. Claro. Y el Watergate se tramita así. O
sea, sacan de ahí a Nixon, no se le hace juicio, se lo perdona, se le pone un sueldo y a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces Estados Unidos también está en un momento como de ceremonia del olvido, por así decirlo, ¿no? Cuando Watanabe aterriza en Argentina, acaba de terminar la dictadura y Argentina está por un lado tratando de reconstruir sus instituciones democráticas y por otra parte juzgando los crímenes de Estado que se habían cometido durante la dictadura cívico-militar. Y sucede esto tan curioso durante la década 80 hasta llegar a los 90 en Argentina, y es que Argentina primero es uno de los pocos países que juzga a sus criminales de Estado, pero también es uno de los pocos países que pocos años después los indulta. Sí. Entonces Argentina ejerce la memoria y el olvido casi a lo largo de una década. O sea, esa neurosis de la memoria en Argentina está muy a flor de piel, hasta llegar a España, que es una España que acaba de salir de la transición, del posfranquismo, y está metido. Watanabe aterriza en el año 90 en Madrid. Es una España enfervorizada con Europa, Juegos Olímpicos, Expo de Sevilla, inversiones a tope. Es como una España que no quiere ni acordarse de cómo fue el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, estos 4 países en los que aterriza este señor Watanabe tienen un dilema entre mirar atrás o construir un futuro. ¿Qué pasa? Que durante la construcción y la investigación para la novela leí mucho sobre el arte del kintsugi, que era lo que me mencionabas, que es una forma de artesanía japonesa muy hermosa, que consiste en reparar los objetos rotos insertando polvo de oro o de algún otro metal en las grietas del objeto roto. De manera que un objeto reparado con el kintsugi recupera su futuro, vuelve a ser útil ahora ese objeto gracias a que mira hacia atrás con honestidad. Es un objeto que vuelve a tener futuro, pero que no finge olvidar lo que le pasó. Entonces me pareció de pronto como que el kintsugi es una refutación de esta dicotomía un poco manipuladora de que alguien o algo tiene que elegir entre mirar atrás o seguir adelante. Bueno, el kintsugi hace las dos cosas a la vez todo el tiempo. Y me preguntaba hasta qué punto el kintsugi no podía ser una especie de metáfora aplicable a la vida personal de cada individuo. ¿Qué hacemos con nuestros pedazos, con nuestras rupturas amorosas, familiares? ¿Y qué hacen sus comunidades, sus países con las cicatrices colectivas, ¿no? En el caso de Argentina, tú, como si aplicaras el kintsugi, ¿cómo creerías que sería el porcentaje de olvido, el porcentaje de memoria? Bueno, depende de la época, ¿no? Argentina ha vivido una década de mucha recuperación de los crímenes de Estado, recuperación de nietos, de desaparecidos, y ahora hay una política de desimplantar eso. Cuando yo era niño, fíjate, solo en mi memoria personal, yo nací en dictadura. A mi tía la secuestraron y la torturaron mientras yo era un bebé. Entonces mi primera infancia coincidió con la dictadura. Cuando entré en la escuela, de pronto, democracia, juicios a los militares. Mientras la primaria avanzaba, empezaron las leyes de obediencia debida, de punto final. Cuando terminé la primaria ya había indultos, mi familia se exilió. Durante esa década no hubo ninguna memoria histórica a nivel de Estado. En la década siguiente se recuperó. Hay un ida y vuelta, ¿no? Entonces digamos que es una especie de kintsugi que va y viene. Es como, creo que mi país natal se dedica a subrayar sus cicatrices y a taparlas alternativamente, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa de la que se habla en la novela que me parece importante a nivel ético-estético, que es que el kintsugi, en su discreta técnica antigua, refuta para mí dos cosas que creo que son como dos taras de nuestra época. Una es la obsolescencia programada y otra es el Photoshop. La obsolescencia programada, que tiene que ver no solamente con una forma de consumo que sería lo de menos o lo más elemental, la parte capitalista del asunto, ¿no? El problema es que la obsolescencia programada se traslada a las relaciones personales y laborales. O sea, son relaciones personales de usar y tirar, vínculos laborales y contractuales desechables, trabajadores que duran 6 meses, gente que no puede pensar a medio o largo plazo.
Entonces la obsolescencia tiene que ver con las personas y los individuos, no solamente con los objetos, ¿no? Y de pronto el kintsugi dice, bueno, esto se rompió, arreglémoslo y sigámoslo usando, ¿no? Forma parte como de la lógica del reciclaje, si quieres, ¿no? Y en cuanto al Photoshop, claro, el Photoshop es una especie no solamente de herramienta, de software, sino que es una manera de mirar nuestra propia identidad, ¿no? De no aceptar la cicatriz, la imperfección. El Photoshop niega nuestra estría, nuestro lunar, nuestra cicatriz, nuestra arruga, y al hacer eso estamos negando lo que somos. Y el kintsugi es lo contrario del Photoshop, donde el Photoshop borra la cicatriz, el kintsugi la destaca, la subraya. Entonces de pronto me interesa la idea del kintsugi y de la filosofía que la sustenta, que es una filosofía muy antigua del budismo zen que se llama wabi-sabi. Me interesa que es esa lógica como herramienta de combate contra el Photoshop. Con el Photoshop no ya como lo que hacemos en Instagram, sino como lógica cultural, ¿no? Me parece un problema trasladar el Photoshop a la autoimagen. Claro. Y creo que hace mucho daño a las personas y también a la idea que nos hacemos del paso del tiempo, de cómo envejecemos, obsesionarnos con ese Photoshop, ¿no? Sí, un poco en tus novelas uno ve que existe un elemento que se repite y es la quizás obsesión o el interés que tú tienes sobre el mundo moderno y el manejo de las redes sociales y del correo y de este mundo digital que permea las relaciones humanas. Y al mismo tiempo también qué hacer con los pedazos rotos. La primera novela habla de desperdicios y de rompecabezas, es decir, me interesa la posibilidad de cómo reconstruir los fragmentos de algo. También en todos los libros supongo que hay una cierta insistencia, obsesión en las fronteras, en los desarraigos, en los desplazamientos identitarios. Y sí, hay esto que tú dices, por supuesto, de cómo las herramientas tecnológicas son síntomas del cambio de las relaciones humanas, ¿no? Me interesa eso, ¿no? A veces hablamos de la tecnología como si fuese solamente un fenómeno técnico y como si no fuera un síntoma a veces emocional, ¿no? Y me parece interesante, parece que las novelas o la ficción en general son como lugares de observación de esos fenómenos muy interesantes porque pueden pensar un poco más a largo plazo. Digamos que hay una diferencia entre me parece, ¿no? Entre la actualidad y el presente. La actualidad es fungible, es de obsolescencia programada. La actualidad es eso que importa ahora y la semana pasada ya dejó de importar. Y el presente es una especie de hilo conductor entre el pasado y el futuro. Analizar el presente como una consecuencia de los antecedentes y como la construcción silenciosa de lo que va a pasar. Entonces me parece que muchas veces los medios de comunicación trabajan sobre la actualidad y el arte amplía el foco y convierte esa actualidad en presente, entonces recupera esos otros dos polos del pasado y del futuro. De hecho, en Fracturas tú haces una referencia a los medios de comunicación y su actualidad, su interés y su obsesión continua por vender noticias más allá de la importancia de la misma noticia, decir, sí, también crítica a la vez. También amor al periodismo, porque 2 de los personajes son periodistas. Sí. De los 6 personajes principales de Fractura, 2 se dedican al periodismo. Claro. Son Jorge Pinedo, el periodista argentino que persigue a Watanabe y trata de entrevistarlo y nunca lo consigue, y también Lorri, que es la periodista cultural norteamericana de este diario, que por cierto es imaginario y nunca existió, lo inventé, no es el diario y nunca existió, que es la segunda de las parejas de Watanabe que narra su historia, ¿no? Entonces, en realidad, más que una crítica, yo diría que es un homenaje crítico al oficio del periodismo. Yo lo he ejercido, me interesa muchísimo, creo que las relaciones entre periodismo y literatura son muy, muy estrechas. Muchas veces tengo la sensación de que el periodismo y la literatura no hablan de distintas cosas, sino que hablan de lo mismo con distintos ritmos y distintas perspectivas, ¿no? Y también hay, ya que la novela transcurre, digamos, desde los años 40 del siglo pasado, o sea, desde la posguerra mundial hasta nuestros días, la novela va, digamos, de la bomba atómica hasta Trump. Y hay cosas en común entre ambas cosas. Si pensamos, el fantasma de la Guerra Fría, de la guerra nuclear, de Corea, etcétera, vuelve ahora, parece que lo habíamos dejado atrás, y de pronto Trump formula la política exterior en unos términos que no habíamos oído hablar desde los años 60, ¿no? De nuevo Rusia es un problema, o sea que
Entonces, bueno, la novela transcurre en estos 70 años y cuenta la historia de la vida desde la infancia hasta la vejez de sus personajes y también cuenta la evolución del oficio del periodismo desde aquellos tiempos hasta ahora. Es decir, tú tratas de plantear también un poco que se están repitiendo las mismas lógicas de hace unos años, un poco Claro, hay regresos espectrales, fantasmales, que tienen que ver con que si uno niega el pasado empieza a actuar de modo inconsciente o secreto. Hay un personaje en la novela que dice lo que no se escribe no prescribe. Es decir, si uno quiere de verdad dejar atrás algo, tiene que dejarlo escrito con mucha claridad. Porque si no, dice ella, el personaje de Mariela, que es una traductora argentina, nos va a ocurrir con esos recuerdos como esas ideas que no anotamos a la noche y no nos dejan dormir. Viste que uno de pronto tiene una especie de obsesión y por no anotarla al final te pasás la noche en vela y al final ni escribís ni dormís. Bueno, eso le pasa a las sociedades también. un poco lo que ha decidido la sociedad española, ¿no? Uno Sí, ve sin duda. que el pasado ha quedado totalmente estático y no se habla mucho de lo que pasó. Y quizás todo lo que está pasando ahora, sobre todo con Cataluña, ha revivido un poco los efectos de la posguerra y de la dictadura. Así es un buen ejemplo, es un problema que no se afronta y que regresa. Fíjate que en Japón se decreta una posguerra donde la energía nuclear deja de ser el enemigo y pasa a ser la base del progreso y el desarrollo económico del país. Es interesante que una isla sísmica rodeada de tsunamis se llena de centrales nucleares en la costa, casi como aguardando el momento del regreso del fantasma. 70 años después vuelve a haber una nube nuclear en Japón y esto sucede, irónicamente, 25 años después de Chernóbil. Un mes después de Fukushima se cumplieron 25 años de Chernóbil. Es decir, que más allá de si uno le preocupan o no estas cosas vuelven y cumplen sus propios aniversarios. Y me pareció muy interesante que yo viví el accidente de Fukushima en España. No importarnos en absoluto la energía nuclear o Fukushima, pero pocos días después del accidente de pronto alguien se dio cuenta de que la central nuclear de Garoña, que está en Burgos, tiene unos reactores idénticos a los de Fukushima. ¿Ah, sí? Sí, hay una central nuclear en España que es idéntica a la de Fukushima. Sí. Y estaba a punto de renovarse la licencia para reutilizar esa vieja planta nuclear y se tuvo que cancelar. Entonces uno nunca sabe, digamos, la fuga del pasado, por qué grieta va a salir, ¿no? Y la novela habla mucho de eso. Laborioso, tardó como 7 años todo el proceso, fue muy divertido, muy placentero y un poco difícil. Había que hablar con 5 voces distintas, había que estudiar la historia de 5 países también muy diferentes entre sí y fue muy emocionante escribir en primera persona femenina. Era algo que había hecho en la novela anterior, en Hablar solos. Sí. Era algo que me daba miedo, que me generaba mucha responsabilidad. Al mismo tiempo me parece que como parte de los procesos históricos que va generando el feminismo, si pensamos durante toda la historia del patriarcado, la primera persona masculina consistía en la humanidad. Una mujer leía los grandes clásicos y entendía que esas voces no representaban a los hombres, sino por decreto a la humanidad entera. Bueno, entonces me parece que estamos en un momento generacional en que los hombres pueden sentirse representados como una primera persona femenina también. Porque también hay algo limitante en decir, bueno, los hombres hablan de la humanidad y las mujeres hablan de las mujeres. Me parece que crear ese nicho puede ser tramposo. O sea, una mujer también puede hablar en nombre de sí misma, pero también de la humanidad. Entonces, en ese sentido, sentirse representado por una primera femenina me parece parte de un proceso histórico interesante. Y esto lo decía Rebecca Solnit, precisamente la del mansplaining, en su último ensayo, que se llama The Mother of All Questions. En este libro ella decía una cosa que a mí me parece, bueno, importante. Ella, por empezar, no divide entre mujeres y hombres el mundo, sino que lo divide entre gente consciente o no de su educación de género. O sea, el patriarcado ha educado a hombres y a mujeres. Igual que hay mujeres machistas, de hecho,
la mayoría, porque han sido educadas en el patriarcado, como es natural, puede haber hombres con conciencia de género, ¿no? Y que entonces la cuestión es si se piensa o no en la educación que hemos recibido, ¿no? Y ella decía algo referente a la ficción que yo tomo como punto de partida, y es que la ficción es uno de los pocos instrumentos que nos pueden servir para tratar de transgredir nuestros límites de cultura nacional, de clase o de género. Y que entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor lo que no podemos hacer en nuestra vida cotidiana, que es operar desde otro género, está el fenómeno trans, sin duda, está la lógica de la liquidez de género, pero digamos que la mayoría de ciudadanos en nuestro día a día operamos desde el ser mujer o ser hombre. No hay mucho más matiz en eso. Y de pronto en la ficción uno puede ser alguien de otra edad o alguien de otro sexo, y eso amplía nuestra identidad, y me parece que el vehículo más inmediato que tenemos para eso es la ficción, y por eso me interesó pensar que 4 de las 5 voces de Fractura son femeninas, y que un narrador puede tratar de hacer ese esfuerzo de otra edad. ¿Por qué no? Al fin y al cabo lo decía Keats hace mucho tiempo, el poeta inglés, decía que los poetas, al contrario de lo que mucha gente pensaría, deben carecer por completo de personalidad, porque así pueden asumir las emociones de cualquiera. Y bueno, me parece que un narrador no es alguien tan seguro y consciente de su identidad, que una y otra vez se reafirma en su nacionalidad, su género, su clase, su etnia, sino que al contrario, de pronto puede abrirse otras identidades, un poco a lo Pessoa, ¿no? Sí. Pessoa, ¿cuántos poetas era? Era un montón. Y fíjate qué interesante el caso de Pessoa. Pessoa firmaba con muchos heterónimos, ¿no? Muchos de sus heterónimos eran identidades totalmente distintas de su propia vida cotidiana, ¿no? El poeta menos interesante de los que generó Fernando Pessoa fue Fernando Pessoa. Los poemas más conservadores, más previsibles que escribió Fernando Pessoa fueron los que firmó como Fernando Pessoa. Solamente cuando él se convirtió en otro, de pronto pudo generar una poesía que en su nombre no. Bueno, a mí me pasó muchas veces que hay cosas que si no era escribiendo desde una mujer, no me salían. Claro, a mí me llama la atención en Fractura, al menos en gran parte del libro, no hay diálogos entre los personajes, sino que todo el tiempo es la narración desde la primera persona de... Son monólogos. Son monólogos Sí. continuos. ¿Por qué no pones diálogos, sobre todo en un tema tan importante como la memoria y la reconstrucción de Tengo novela... Bueno, a ver, por empezar, el diálogo no solamente es una técnica, es una consecuencia del cruce de voces. Entonces, a lo mejor no hay diálogos de una línea, otra línea, pero las voces discuten entre sí, porque defienden ideas distintas, por lo tanto, creo que la sumatoria de esos monólogos es un diálogo en tanto que discrepan sobre los mismos temas. Creo que se produce una discusión que no tiene que ver con el interior del texto, sino con la suma de voces, ¿no? Otras de mis novelas tienen muchos diálogos, pero te voy a confesar que me aburren un poco las novelas donde se rellenan páginas y páginas. Me interesa más narrativamente el desarrollo de una voz que la interrupción continua de los diálogos. No es un gusto personal, pero creo que en general en narrativa hay mucho diálogo banal, ¿no? Y entonces de pronto me interesó aquí trabajar las voces más desde un punto de vista teatral, como ese monólogo del personaje que se para al borde de un escenario y se dirige al público y cuenta su historia. Estos son como 5 personajes que se turnan para contar su historia, ¿no? Pero creo que sus voces sí generan un efecto dialógico, solamente que ese diálogo lo tiene que armar el lector al juntar las piezas. Claro, y uno también eso lo ve en otras novelas tuyas, por ejemplo. ¿Cómo? Uno también ve esa técnica en otras novelas tuyas. Fíjate que en El viajero del siglo, que es una novela de una extensión similar a esta, hay un montón de diálogos. Es una novela muy dialogada, donde de hecho se interrumpen entre sí, hablan 8 o 9 al mismo tiempo. Sentí como que eso ya lo había intentado, ¿no? Que me interesaba hacer más la técnica de una novela que se llama Hablar solos, que es el cruce de monólogos, y ver qué pasa con la sinergia entre esas voces que se cruzan en el espacio y generan algún tipo de conversación indirecta. Claro, ¿no crees que, o no temes que el lector ahí a veces se pierde un poco? Es que yo siempre valoro la inteligencia del lector. Me parece que afrontar pedagógicamente una novela pensando que el lector necesita que lo ayudes demasiado es un modo de faltarle el respeto, ¿no? Porque creo que los lectores pueden y suelen ser más inteligentes que los autores.
Una vez dijiste que la traducción es una de las mayores expresiones literarias. ¿Por qué Es lo que dijiste? creo que no se puede ser más feliz literariamente que traduciendo. Es la única forma de leer y escribir el mismo libro al mismo tiempo. Me parece que es una forma superior de placer la traducción. Bueno, Andrés, y para finalizar, cuéntanos qué se viene. ¿Vas a escribir poesía? ¿Vas a escribir Sí. después de Fractura, que es tan Sí. pesada? Sí. Me imagino, te tomó 7 años. ¿A qué te vas a dedicar los próximos? Creo que la poesía, me parece que la poesía es el punto de partida y de llegada de cualquier escritura, como forma de renovar el asombro del lenguaje, como manera de asombrarse ante cada pequeña cosa. Creo que la poesía es como el campo de juego donde la palabra recuerda para qué sirve. Y antes y después de cualquier novela necesito leer y escribir mucha poesía para tratar de resetear mi estado de lenguaje. Y además creo que es lo que más me gusta. ¿Crees que mejora tu prosa? Pienso que sí. Creo que lo que en la prosa se puede volver lugar común, frase hecha, sintaxis como que se acostumbra, la poesía te recuerda que la combinatoria de las palabras es infinita, que los adjetivos se pueden desplazar, que las imágenes se pueden volver locas. Creo que la poesía alimenta cualquier buena prosa y también es una especie de recordatorio primordial de la actitud de emoción ante lo básico. O sea, la poesía no es solamente un género literario, es un punto de partida ante la palabra y ante la vida. Y en ese sentido, escriba o no poemas, creo que todo escritor necesita un cierto eco poético en su manera de estar en el mundo y de afrontar la palabra. Así es, Andrés. Bueno, esperando tus próximas obras, culminamos esta entrevista con Andrés Neumann. Esperamos que nos sigan visitando en Entrevistas El Nuevo Siglo.